Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar programado para el día de hoy. Vamos a iniciar con el tema de participación y variación en TREMA. Ok, nuevamente, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy miércoles 21 de octubre vamos a tocar el tema participación y variación en TREMA. En primer lugar, muy buenas tardes, bienvenidos. El tema sobre el cual vamos a trabajar hoy día nos orienta a conocer un poco más sobre el manejo de esta herramienta que en general es de uso bastante común en el rubro de comercio exterior, es decir, es una herramienta a la cual se recurre con frecuencia para realizar investigación de mercado, inteligencia artificial. Y el día de hoy nos vamos a enfocar sobre todo en realizar la ubicación de cálculo de participación y la variación porcentual de participación. Mi nombre es José Gerardo Podestá, voy a estar a cargo de esta presentación. Para que me conozcan un poco mejor, yo soy especialista en el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación. Trabajo actualmente como consultor independiente y asociado a algunas empresas privadas. Ejerzo la docencia en algunas instituciones, licenciado. Tengo un emprendimiento en el rubro de exportación de cuero vegetal. Soy administrador de empresas de profesión y tengo una segunda profesión en negocios internacionales. Muy bien, como punto de partida, nuevamente, hoy vamos a trabajar en base al manejo de esta herramienta. La herramienta de TradeMap, una herramienta que nos permite acceder a obtener información estadística del rubro de comercio internacional, una herramienta bastante completa. Sin embargo, hay un punto importante que debemos conocer. Para acceder a esta herramienta existen tres opciones, inclusive, hasta tres opciones. Opción número uno, ingresar simplemente a la página web e iniciar con la búsqueda de información. Pero vamos a tener una restricción o limitación solamente para buscar mercancías hasta 4 dígitos, es decir, a nivel de partida. ¿Qué pasa si nos registramos dentro de la página? Al registrarnos de forma gratuita, accedemos a información de mercancías hasta los 6 dígitos, hasta la subpartida del sistema armonizado. Pero para realizar una búsqueda mucho más puntual a 8 o 10 dígitos, esta página web, esta herramienta, nos obliga a realizar un registro, pero con un pago de por medio. ¿Ok? Esos son los primeros puntos que debemos conocer. Si trabajamos nuestra búsqueda a 4 dígitos no requiere ningún tipo de registro. Es decir, la búsqueda a nivel de partida. Si realizamos nuestra búsqueda a nivel de 6 dígitos, necesitamos un registro. Un registro gratuito, pero ya tenemos que ingresar con un usuario y contraseña. Pero si necesitamos realizar una búsqueda mucho más aguda, mucho más puntual, a 8 o 10 dígitos, a partir de arancelaria nacional completa, en ese caso la página nos va a pedir que realicemos un registro, pero con un pago de por medio. En este caso, vamos a trabajar creando un acceso de manera gratuita, es decir, vamos a loguearnos de manera gratuita a la página de TradeMap y vamos a ver cuáles son, en este caso, eh, los pasos que debemos seguir para evaluar, para calcular el nivel de participación y variación dentro de esta página. Muy bien, vámonos a revisar la página de TradeMap. Aquí está. En primer lugar, tan pronto nosotros nos conectamos a la página de TradeMap, ¿ok? Tan pronto nos conectemos a la página, lo primero que vamos a obtener acá como información base es loguearnos o no loguearnos. En este caso, yo he hecho el registro de manera gratuita para realizar una búsqueda a nivel de 6 dígitos, a nivel de su partida del sistema armonizado. Por eso es que ya aparece mi nombre. Ahora, el registro que yo he hecho es un registro de carácter libre, es un registro de carácter gratuito. Voy a hacer la búsqueda hasta 6 dígitos. Solo si tuviera en mente realizar una búsqueda mucho más aguda, a 8 o 10 dígitos, la partida arancelaria nacional completa, recién recurriría a hacer un pago de por medio
para acceder a la información completa que ofrece esta herramienta. Muy bien, tan pronto ingresamos, tenemos las siguientes opciones. Ok, primero vamos a conocer un poco de manera general la página y luego vamos a ir a buscar información relacionada al tamaño de mercado, dinamismo de mercado, variación de participación por país en el mercado, condiciones de acceso al mercado y finalmente terminaremos buscando proveedores y clientes dentro de esta plataforma con el acceso gratuito. Ok, todo esto con el acceso gratuito, simplemente con el logueo y tu registro. Muy bien, primeros datos que puedo encontrar dentro de la página. Realizar búsquedas de importaciones o exportaciones. Recuerda que esta página en realidad está orientada para brindarnos datos estadísticos de comercio internacional. ¿Ok? Datos estadísticos. Por ende, las opciones son trabajar con exportaciones o importaciones. En este caso, nosotros vamos a iniciar la búsqueda con importaciones. ¿Ok? Nuestra búsqueda va a ser en base a importaciones. ¿Qué es lo que vamos a buscar aquí? Tenemos que elegir una partida arancelaria. ¿Ok? Tenemos que elegir una partida arancelaria. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vemos aquí. Si lo que voy a buscar primero son importaciones, bueno, acá vamos a buscar, por ejemplo, a 4, o vamos a cambiar esto mejor. Vamos a buscar a 6 dígitos, ¿ok? Esperamos un poco a que cargue y nos vamos a los 6 dígitos que aparecen acá. Yo voy a buscar fresas frescas. Profesor, pero ahí le salen dos opciones, a 4 y a 6 dígitos. ¿Cuál es la diferencia? A 4 dígitos, como les dije, es el acceso que voy a tener sin necesidad de loguearme. En este caso, yo ya pude loguearme, yo ya ingresé con un usuario y contraseña de uso gratuito. Por ende, puedo acceder a una búsqueda a 6 dígitos a nivel de su partida de sistema armonizado. Y le doy clic a fresas. ¿Ok? Voy a tomar en cuenta un país de referencia, en este caso Perú. Pero ya que nos estamos enfocando a fresas, pues vamos a ver el nivel de exportación. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace Perú en el mercado internacional? En base a datos porcentuales, tamaño de mercado, dinamismo, participación en el mercado internacional, condiciones de acceso al mercado. Muy bien, voy a evaluar las exportaciones de fresas frescas desde Perú al mercado internacional en general. Y me voy a dar clic aquí a, ojo, presten atención. Antes de iniciar la búsqueda en indicadores, antes de iniciar mi búsqueda en indicadores, yo puedo notar esto aquí. Ya tengo parte del alcance de la información que voy a obtener en indicadores numéricos o cuantitativos en 3 presentaciones. ¿Ok? Nuevamente, como les dije, voy a evaluar las exportaciones de fresas frescas a 6 niveles, 0, 8, 10, 10, su partida de sistema armonizado, exportaciones desde Perú, ¿hacia dónde? No a un socio en particular, sino hacia el mercado internacional en general. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Antes de realizar inclusive la búsqueda por indicadores, por series anuales, series trimestrales, mensuales o por empresa, lo primero que veo aquí es que ya cuento con una representación gráfica sobre esta información. Aquí, por ejemplo, tengo la participación en los mercados importadores en el 2009, con el Perú como país exportador. Tengo acceso, vamos a ver, ya, ahora sí. Tengo acceso a la parte gráfica. Uy, no abrió muy bien, vamos a abrirlo de nuevo. Listo. Tengo acceso a información que me va a permitir encontrar esa orientación de exportaciones de fresas frescas desde el Perú hacia el mercado internacional en una primera presentación, donde tengo un versus de participación de los países socios en las exportaciones de Perú versus el crecimiento anual del valor de esas importaciones en el mundo. Ahora, este cuadro solamente es referencial, podría sernos de ayuda, quizás sí, quizás no, pero no solamente tenemos acceso a buscar información en esta gráfica.
Si queremos desarrollar una búsqueda de información quizás mucho más visual, podríamos recurrir a buscar el mapa, ya no un cuadro con datos referenciales a los aspectos cuantitativos, sino podríamos buscar directamente el mapa. Y dentro de este mapa tenemos todos los mercados importadores de fresas frescas a 6 dígitos exportadas por Perú hacia el mundo. Y aquí tenemos el porcentaje de participación de nuestras exportaciones peruanas. Uno de los puntos que nosotros vamos a evaluar el día de hoy, la búsqueda de participación en el mercado internacional. Y podemos ver que nuestra participación de exportación se orienta mucho más al mercado norteamericano, hacia Estados Unidos. Como prioridad hacia Estados Unidos, en segundo lugar hacia China y después a todos los demás mercados. Pero inicialmente nuestro punto referente de exportación de fresas frescas hacia el mercado internacional se orienta en primer lugar a Estados Unidos. Más del 50% de la participación de las exportaciones peruanas de fresas frescas está orientada o dirigida a Estados Unidos. Y entre un 5 a 10% de la exportación de esas fresas frescas de Perú hacia el mercado internacional tiene como porcentaje de participación entre 5 y un 10% en el mercado chino. Hasta acá estamos viendo de manera referencial. Número 1, como primera fuente de información básica, la tabla de participación. Número 2, el mercado importador. Y número 3, podemos evaluar también la oferta nacional y la demanda internacional. Esto ya para realizar un análisis más orientado al aspecto económico. Pero esto solo es el punto de partida. Vamos a realizar la búsqueda de esta información en base a indicadores. Le damos clic a indicadores. Y dentro de indicadores vamos a encontrar lo siguiente. En primer lugar, tenemos que leer el título para saber si estamos en la búsqueda correcta. Y el título nos dice, esta es la lista de mercados importadores para un producto exportado por Perú en el año 2019. Producto 0810, fresas, frambuesas, zarzamoras, grosellas y demás frutos comestibles y frescos. ¿Ok? Muy bien. Veamos qué información es la que nos arroja esta tabla. Lo primero que podemos ver aquí, lo primero que vamos a encontrar es, en primer lugar, quiénes son los principales importadores. ¿Cuál es el principal destino para esa exportación de fresas frescas hacia el mercado internacional? Y tal como lo habíamos visto hace un instante, uno de esos principales países, si no es el principal, venía a ser Estados Unidos de América. ¿Ok? En primer lugar, Estados Unidos de América. Como país importador. Después tenemos a Países Bajos, China, Reino Unido, Hong Kong, Rusia, Canadá, España, Singapur, etc. Pero nuestro principal destino para la exportación de esas fresas frescas viene a ser el mercado norteamericano. ¿En base a qué se desarrolla este orden, profesor? ¿En base a qué se realiza esta distribución? Sencillo. En base al valor exportado al cierre del año 2019. ¿Qué quiere decir esto? Este monto que ves aquí es el valor total en dólares norteamericanos, pero en miles de dólares exportados hacia el mercado estadounidense. En otras palabras, si queremos ser mucho más enfáticos en ello, las exportaciones peruanas de este tipo de productos, de fresa, frambuesas, zarzamoras, grosellas, ¿ok? Las exportaciones de estas mercancías de Perú hacia el mercado internacional tienen como principal destino a los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque el total de las exportaciones peruanas de fresas hacia el mercado internacional
ha sido de 879.238.000 dólares. Profesor, ¿pero por qué dice 879.238.000 dólares? Acuérdate que este monto está en miles, es decir, como si le agregaras unos 3 ceros hacia el lado derecho. Se convertiría en 879.238.000 dólares exportados en todo el año 2019. De exportaciones de fresas peruanas, de fresas desde el mercado peruano hacia el mercado internacional. Y ojo, mira aquí, solamente hablando de Estados Unidos, solo hablando de Estados Unidos, el volumen de este valor exportado orientado hacia Estados Unidos ha sido de 460 millones. 460 millones, 2.000 dólares. ¿Qué quiere decir esto, profesor? ¿Cuánto representa este monto? Es más del 50%. Esto que ves aquí es el valor exportado en miles de dólares, es decir, en términos dinerarios, en todo el año 2019. La siguiente columna que encontramos aquí es el saldo comercial. ¿A qué se refiere el saldo comercial? El saldo comercial se refiere a la balanza comercial de este mercado. Es decir, la diferencia entre las exportaciones menos las importaciones. Si el saldo comercial es positivo, ¿qué quiere decir? Que hay mayor volumen de exportación que de importación de mercancía. Si el saldo comercial es negativo, las importaciones son mucho más elevadas que las exportaciones. Entonces, en valor exportado, al cierre del 2019, el Perú cerró el año 2019 con 879.238.000 dólares, de los cuales 460 millones con 2.000 dólares han sido el valor exportado hacia el mercado norteamericano. Y el saldo comercial ha sido positivo, porque han habido más exportaciones que importaciones. El saldo positivo ha sido de 459.718.000 dólares, más exportación de fresas que importación de fresas del mercado norteamericano. Aquí tenemos un resumen del valor exportado al cierre del año 2019 en términos dinerarios y aquí tenemos el saldo comercial al cierre también del año 2019. Pero aquí viene uno de los puntos principales del desarrollo de este webinar, la participación de las exportaciones. ¿Qué quiere decir esta acotación de buscar participación en las exportaciones? Se refiere al monto que representan estos 460 millones con 2.000 dólares del total de dólares exportados. Y en este caso, si 879.238.000 dólares viene a ser el 100% de nuestra participación de exportación al mercado, solamente con las exportaciones hacia Estados Unidos, nosotros con estos 460 millones con 2.000 dólares, nosotros tendríamos una participación de 52.3%. ¿Qué quiere decir? Solo con Estados Unidos, nosotros ya tenemos más del 50% de participación de exportación de fresas en el mercado internacional. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere esta participación de exportaciones para el Perú. Profesor, ¿cómo se calcula ese saldo comercial? Nos aparece acá una pequeña leyenda, ¿no? Es el balance comercial que es igual a la diferencia del valor de las exportaciones y el de las importaciones. En este caso, si es positivo, la balanza comercial es positiva. Aquí la balanza comercial para Perú es positiva. ¿Cómo se calcula la participación de las exportaciones? En base a porcentajes. ¿Ok? En base a porcentajes. ¿Qué quiere decir? Este 100% representa el valor exportado en miles de dólares al cierre del 2019. Y en base a este monto se hace una distribución entre los principales destinos de la exportación peruana de esas fresas.
En el caso de Estados Unidos, solamente con este país ya tenemos el 52.3% de participación de las exportaciones de fresas, más del 50%. Cantidad exportada. La cantidad siempre se va a dar, ¿ok? La cantidad siempre se va a dar en una unidad acorde al tipo de mercancía. En este caso, la cantidad exportada en todo el 2019 vienen a ser 70.017 toneladas. Aparece la cantidad y aparece la unidad de medida. Ojo, aquí estamos hablando de fresas. La unidad de medida para las fresas, para un producto tangible de ese tipo, es en toneladas. Por eso es que nos aparece unidad de medida, tonelada. Cantidad exportada, 70.017 toneladas. Estos primeros 5 casilleros que ves aquí, el valor exportado, el saldo comercial, la participación de exportaciones, la cantidad exportada al cierre del 2019 y unidad de medida, ¿ok? Estos 5 primeros casilleros que ves aquí, estos 5 primeros casilleros me indican el tamaño del mercado, ¿ok? Me indican cuál es el tamaño del mercado. Por ejemplo, acá, si yo quisiera saber el total de exportación de fresas peruanas hacia el mercado internacional, en términos dinerarios, eran 879.238.000 dólares. El saldo comercial ha sido positivo. Ha habido más exportación de fresa que importaciones de fresas. Cantidad exportada. Al cierre del año 2019 se han exportado 163.686 toneladas de fresa. ¿Ok? Estos 5 primeros casilleros que ves aquí, estos primeros 5, van a estar orientados a brindarme información sobre el tamaño del mercado. ¿Ok? El tamaño del mercado. Avanzamos un poco más. Si ya tengo definido el tamaño, el siguiente punto que me interesa conocer es, bueno, ese es el tamaño del mercado al cierre del año 2019. Pero no solamente me interesa conocer cuáles han sido los datos obtenidos al cierre del 2019. Yo quisiera evaluar tendencias, dinámica, movimiento de esa mercancía en base a términos dinerarios y unidades comerciales. Por ende, tengo que realizar mi consulta ¿dónde? En estos siguientes casilleros. ¿Ok? A ver. Muy bien, hemos terminado en unidad de medida. Otro punto importante que debemos tener en cuenta, pero ya para el cálculo del dinamismo, viene a ser lo siguiente. El valor unitario en dólares. Profesor, pero ¿de dónde unitario? Si en realidad usted está buscando una partida arancelaria donde aparecen fresas, frambuesas, zarzamoras y grosellas. Quiere decir que este valor unitario puede ser un promedio, y por eso es muy referencial, muy subjetivo. Viene a ser un promedio de qué? Número 1, para calcular este valor unitario, he tenido que realizar una división. ¿De qué? El valor exportado al cierre del 2019 entre la cantidad exportada, ¿ok? En toneladas. De modo tal que yo voy a obtener el valor unitario en dólares por unidad, ¿ok? Por unidad. Y acá tenemos el cálculo de esto, ¿no? La participación, como nos dije acá. ¿Ven? Sí. El valor unitario es el cociente del valor entre la cantidad. Indica el valor promedio de las transacciones por unidad de medida. Quiere decir, es una división entre el valor total entre la cantidad total, lo cual me lleva a obtener el valor en dólares por unidad. Pero bueno, a lo que vamos ahora que es un poco de información mucho más puntual. Así como la que hemos visto hace un instante en el tamaño de mercado, en el valor exportado, el saldo comercial, la participación de exportaciones para el Perú,
la cantidad exportada en el año 2019 y la unidad para calcular esa cantidad. Ahora vamos a conocer las pestañas en las que encuentras datos de movimiento, cinética, dinamismo en el mercado. ¿Cuáles son esas pestañas? Estas de aquí, estas casillas. Número 1, tasa de crecimiento de los valores exportados entre el 2015 y el 2019. Entre el 2015 y el año 2019 hay 5 años de referencia. ¿Ok? Hay 5 años de referencia, desde el 2015 hasta el cierre del 2019. 5 años de referencia. 5 años en los cuales se ha evaluado la tasa de crecimiento de valores anual. ¿Qué quiere decir? Si realmente la tendencia en esos 5 años ha sido ascendente o descendente. Y aquí puedo ver que en el mercado de Estados Unidos, que es nuestro principal cliente, donde prácticamente tenemos cubierta más del 50% de nuestra participación de exportación de este tipo de mercancía al mercado internacional, podemos notar, ¿no? podemos notar que la tasa de crecimiento de los valores exportados entre el 2015 y el 2019, porcentualmente hablando, ha ido aumentado en un 65%. ¿Qué quiere decir? La tendencia de exportación de este tipo de mercancía, de fresas frescas, entre el 2015 al 2019 ha sido positiva. Ha ido creciendo en 65% en lo que va de esos 5 años. Otro dato importante, la tasa de crecimiento de las cantidades. Lo que hemos visto aquí es la tasa de, es decir, de los valores exportados en temas dinerarios. Tema dinerario, ¿ok? Acá vemos la tasa de crecimiento de cantidad exportada de mercancía entre el 2015 y 2019. Y también guarda relación. ¿Qué quiere decir? La tasa de crecimiento de exportaciones en términos dinerarios, ¿ok? En divisas, se ha incrementado en un 65%. Y nuestra tasa de crecimiento en cantidad de exportación se ha aumentado en un 80%. ¿Qué quiere decir esto? Si hablamos en base a precio, en base a monto de dinero en dólares norteamericanos, en esos 5 años, entre el 2015 y el 2019, el incremento en términos dinerarios en dólares ha aumentado en un 65%. En cuanto a cantidades de mercancía exportada, cantidades, el incremento ha sido en un 80%. Profesor, no entiendo, pero si ha subido un 80% en cantidad, ¿por qué solo ha subido un 65% en tema dinerario? Y acá podemos empezar a hacer un análisis. Se supone que si en cantidades hemos aumentado un 80%, deberíamos haber subido un 80% también en aspecto dinerario. Bueno, se imagina que debería ser así, pero sin embargo, lo que sucede es que probablemente la demanda de este tipo de producto ha sido cada vez más alta en el mercado norteamericano, pero al haber más ofertantes en el mercado internacional, probablemente han tenido que reducirse los costos. Por ende, el crecimiento en cantidad ha sido un 80%, pero el crecimiento en valores de exportación en términos dinerarios ha sido menor, ha sido solo del 65%, dado que la mercancía se ha ofertado con un menor valor. Distinto a lo que sucede, por ejemplo, aquí vamos a ver como ejemplo, distinto a lo que sucede acá en China. Mira en China, el crecimiento de los valores de exportación del 2015 al 2019 ha sido de 590%. El crecimiento en valor de exportación, en monto de exportación. Y el crecimiento en cantidades ha sido de 395%. ¿Cómo es posible que haya crecido más en este caso, el valor de exportación frente a la cantidad de exportación? Quiere decir que la cantidad no ha incrementado
tanto como, porcentualmente no ha incrementado tanto como el valor de la exportación. Se ha incrementado en 395%, pero sin embargo, el crecimiento de esa cantidad de fresas exportadas a China ha sido con un precio muchísimo más elevado. Por eso es que el crecimiento en cantidades ha sido 395% y en cuanto al crecimiento en valores, en divisas, dólares norteamericanos, ha sido de 590%, diferente a lo que sucede en Estados Unidos, donde es más el crecimiento en cantidad de mercancía que en el valor o precio de la mercancía. ¿Ok? Acá estamos viendo dos ejemplos opuestos uno frente al otro. En el caso de Estados Unidos, es mayor el crecimiento en cantidad y es menor el crecimiento en valor. A diferencia de China, es menor el crecimiento en cantidad, pero es mayor el crecimiento en valor. Esto en un grupo de 5 años. Por eso hablamos de dinamismo de mercado, movimiento de mercado. Pero finalmente, esta información que tenemos aquí es solamente una referencia básica, porque agrupa un periodo de 5 años. Profesor, quiero ir un poco más a fondo con la información. Para eso entonces evaluemos los 2 últimos años, para ver si realmente esta es una tendencia o ha ocurrido algo en particular en estos 2 últimos años, en el 2018 y 2019. Y vemos que en el año 2018 y 2019 el crecimiento en cuanto a valor de exportación ha sido del 57%. ¿Qué quiere decir esto? En el mercado de Estados Unidos, realmente entre el 2018 y 2017 el crecimiento ha sido del 57%. ¿Qué quiere decir? Ha sido menor a los años previos al 2018, ¿no? Entre el 2015 y 2017. ¿Qué quiere decir? En valores, el precio de la oferta de esa fresa hacia el mercado norteamericano es cada vez menor. Mientras que hacia el mercado chino, mira aquí, la tasa de crecimiento de valor ha sido de 115%, también mucho menor a la referencia que teníamos entre el 2015 y el 2019. La información que ves aquí es la que te permite evaluar el dinamismo de mercado. ¿Okay? Esta información obviamente tienes que cruzarla con otros datos de investigación de mercado, de movimiento de mercancías en el mercado internacional. Seguimos. También tenemos información sobre la posición relativa del país socio en las importaciones mundiales. Como país socio, Estados Unidos es uno de nuestros principales socios comerciales. Está en el puesto número 1. China está en el puesto número 2. Países Bajos está en el puesto número 4, pero sin embargo, para importaciones de fresas peruanas, Países Bajos se encuentra en el segundo lugar. Está mucho mejor que China. ¿Y eso qué? Como país socio, se encuentra en el puesto número 4. Pero para la exportación de fresas se encuentra en el puesto número 2. Nos permite evaluar el redireccionamiento de nuestra oferta comercial. Participación de los países socios en importaciones mundiales. Ya esta referencia me habla de la participación, pero a nivel mundial. Ya no una participación solamente en base a exportaciones peruanas de fresa a estos destinos, sino la participación de los países a nivel mundial. Y vemos que Estados Unidos a nivel mundial tiene una participación del 20.1%. ¿Qué quiere decir? Continúa liderando la importación de este tipo de mercancía a nivel global, a nivel internacional. Ya esta es la participación a nivel general. ¿Ok? En cambio, esta era la participación solamente para la exportación de fresas peruanas. Y en segundo lugar, ¿se mantiene o no se mantiene Países Bajos? No se mantiene Países Bajos. En segundo lugar, acá aparece China. Profesor, no tiene mucho sentido. ¿Cómo que participación porcentual? 20.1% Estados Unidos, 5.7 Países Bajos y 15.9 China. Si aparece en segundo lugar Países Bajos, sí,
pero Países Bajos aparece en el segundo lugar de nuestra participación, es decir, de la exportación de fresas de Perú hacia el mercado internacional. En cambio, la participación de las importaciones de estos países en el mercado internacional a nivel global, para fresas que no son solamente peruanas, llevaría a que Países Bajos tenga una participación menor que la de China. Y China tendría una participación mucho más alta. Conclusión, China importa fresas no solamente de Perú, sino también de otros mercados que ofertan esta mercancía. Por ende, su participación como importadora en el mercado es de 15.9%. Es mayor al de Países Bajos. Pero cuando hablamos de la participación solamente de una oferta exportable peruana, es de un 8% de nuestra participación de volumen de exportación de fresas. La tasa de crecimiento en las importaciones, la distancia media, la concentración de proveedores, y este punto también es súper importante revisarlo. ¿Qué es esto, profesor? Miren aquí. Esta información que vemos acá son las condiciones bajo las cuales ingresa una mercancía al mercado internacional. ¿Cómo que las condiciones, profesor? Las condiciones nos referimos a que vienen a ser el arancel promedio estimado que se cobra cuando se hace la importación de una fresa desde Perú. Hacia Estados Unidos el arancel es cero, hacia Países Bajos cero, China, mira que hay un 3% para la importación de fresas peruanas, fresas frescas peruanas que salen de Perú e ingresan por un régimen de importación para consumo a Rusia. El ad valorem es del 3%. Para Egipto 12.9%, para Malasia 16.5%, para Líbano 80.2%, Indonesia 5%, pero si queremos ver con pinzas esta información, lo ideal sería que recurramos a revisar otra plataforma de información, el Market Access Map. ¿Qué me permite esta herramienta? ¿Qué me permite esta plataforma? Conocer un poco más a fondo el detalle de ese arancel, el detalle de ese ad valorem y si existe o no de por medio algún acuerdo o convenio que permita que se reduzca esos aranceles en el país de importación. Y toda esa información, ¿dónde la vamos a encontrar? Como sugerencia para que ustedes hagan la búsqueda, evalúen acá en recursos. Y aquí van a tener toda la información. País exportador, país destino, el tipo de producto y la búsqueda completa. Puedes hacer análisis de mercado, de carga de datos, comparar acceso de mercancías, acceder al mercado, investigar directamente sobre tendencias de consumo. Pero esto lo veremos en otro webinar. Muy bien. Hasta el momento hemos podido conocer entonces, en primer lugar, el tamaño de mercado con el valor exportado al cierre del año 2019 en miles de dólares, el saldo balanza comercial, la participación de las exportaciones para el Perú a estos destinos, la cantidad exportada y la unidad de medida de esa mercancía exportada al cierre del 2019, el valor unitario, ¿ok? El monto total entre la cantidad de toneladas o unidades de medida. Esta información, estos 5 primeros casilleros vienen a ser el tamaño de mercado. Estos 3 vienen a darme información sobre el dinamismo movimiento de mercado, cinética de mercado. Esta información de aquí, la participación de cada uno de estos países en el mercado internacional, en la importación de este tipo de mercancía, pero ya no para esta mercancía, sino a nivel general. Y esta última columna, que también es de importancia, evaluar el arancel medio estimado enfrentado por Perú. ¿Qué quiere decir? Una importación de fresas peruanas hacia estos países, ¿qué tipo de aranceles se que graban? ¿No? ¿Cuál es el ad valorem? Y para esto ya hemos dicho que se recomienda utilizar el Market Access Map. Muy bien, pero queremos llegar un poco más a fondo con esta investigación. En este caso, yo ya sé que
Si me interesara exportar fresas desde Perú hacia el mercado internacional, lo primero que debería tener en cuenta es, número uno, cuál es el valor unitario en dólares, dónde me pagan más. En Estados Unidos pagan 6.57 dólares, en Países Bajos 4.512, en China pagan 6.9. De acuerdo a esto, yo podría ver dónde es que paga más, ¿no? Mira, acá en Tailandia 7.333. Puedo ver dónde es que paga más y dónde es que paga menos. Puedo ver también la participación en ese mercado. Qué tan sencillo, tan conocido es el hecho de que pueda hacerse una exportación peruana de fresas hacia ese país destino. Qué tanto conocen el producto. Si tienen una participación tan alta, obviamente el producto ya es súper conocido. Con esto conozco el valor unitario. ¿Qué más? Su posición relativa como país socio. Si es uno de mis principales socios, sí o no. Su participación a nivel global. Y tomaré decisiones sobre cuál podría ser mi país destino. Obviamente esta solo es una herramienta, tú eres el que toma las decisiones. Me voy a Estados Unidos. A ver, quiero conocer un poco más. Listo, profesor, estamos en Estados Unidos. Y acá vemos la lista de mercados proveedores para un producto importado por Estados Unidos. Acá están todos los proveedores de este producto, de fresa, frambuesas, zarzamoras y grosellas, hacia Estados Unidos. Y nos damos cuenta de algo. El Perú no es el principal proveedor de fresas para el mercado norteamericano. Profesor, pero nosotros teníamos más del 50% de participación de exportaciones. Sí, pero en relación a Perú. Pero para Estados Unidos, eso representa una participación. Ese 52% de nuestra participación de exportaciones hacia Estados Unidos, visto desde Estados Unidos, Perú solamente tiene una participación del 13.2%. Quien tiene mayor participación en el mercado norteamericano en sus importaciones de fresa, en un 65.8%, es el mercado mexicano. El mercado mexicano. ¿Ok? Estamos haciendo el mismo análisis. Mira, el valor importado en el año 2019, fresas importadas por Estados Unidos al cierre del año 2019, 2.619.960.000 dólares en fresas importadas desde México. De Perú solo 526 millones con 14 mil. 526 millones 14 mil dólares. Saldo comercial. Para Estados Unidos el saldo comercial es negativo. Importa más de lo que exporta en cuanto a fresas. Participación de las importaciones. Ya vemos que México tiene una participación muchísimo más alta que la de Perú. Muchísimo más alta. Perú tiene una participación en el mercado norteamericano de solo el 13.2%, mientras que México 65.8%. Cantidad en toneladas. Wow, terrible. Mira, una diferencia enorme. 69.419 toneladas. 570.276 toneladas. ¿Qué tal diferencia? Sin embargo, acá viene un dato importante. El valor unitario. ¿Dónde es que paga más el mercado norteamericano por unidad? En este caso, por tonelada de fresas. Mira esta diferencia. Del mercado mexicano, el valor unitario en dólares es de 4.594 dólares. Mientras que en Perú es 7.577. Quiere decir que el mercado norteamericano importa más fresas mexicanas que fresas peruanas, pero paga mucho más por la fresa peruana que por una fresa mexicana. Y es más, mira cuál es el valor unitario.
en todos los demás proveedores de fresas para Estados Unidos. Ninguno llega a 7. Acá uno que podría competir con nosotros, las fresas uruguayas. Pero en cuanto a participación, pues es mínimo, ¿no? Mira, veamos acá la participación es 0.1%. Comparado con el 13.2% de Perú, no hay mucho que hacer acá. Igual, vemos las tasas de crecimiento. Evaluamos también aquí la tendencia. Mira, el crecimiento de las exportaciones de fresas peruanas hacia Estados Unidos entre 2015 y 2019 ha sido de 66%, mientras que la fresa mexicana 16%. Tasas de crecimiento en cantidades, esto ha sido en términos dinerarios, esto en cantidades, en toneladas. En los 2 últimos años la tendencia igual ha sido positiva, cerrado en 66%. La tendencia quiere decir en el Perú está mejorando en cuanto al volumen de exportación de fresas y al precio que oferta las fresas. Mucho más en cantidad que en precio, pero el precio de por sí ya es bastante alto, comparado con los demás ofertantes en el mercado internacional. Posición relativa como socio. Para Estados Unidos, México es el sexto socio comercial en orden y el Perú viene a ser el octavo. No hay mucha diferencia, pero es un monto, es un porcentaje, un monto que se debe evaluar, un orden. Profesor, y si me gustaría conocer un poco más sobre ello, no sé, quizás me interesa conocer la competencia. Yo voy a exportar desde Perú. Me gustaría saber en Perú quiénes son mis competidores, qué puedo hacer. Entramos acá, Perú. Una vez dentro de Perú, nos vamos a buscar empresas. Y dentro de empresas, vas a encontrar empresas peruanas que exportan fresa fresca hacia Estados Unidos. Como cosecha de bayas, hay 14. Como mercado de fruta y verdura, 2. Y como frutas y verduras frescas, hay 151 empresas peruanas exportadoras de fresas. Ingreso, y aquí tengo el listado completo de mi competencia. Lista de empresas exportadoras en Perú para el siguiente tipo de producto. Frutas, verduras frescas. Esta es la principal competencia que tengo. Tengo el nombre de la empresa, la categoría de productos comercializados, el número de empleados, el país y la ciudad donde se encuentra. Tranquilamente con esto, ¿qué puedo hacer? Si continúas con inteligencia comercial, buscas el RUC. Por ejemplo, ingreso a, bueno, ya son las 5:20. Bueno, ingreso, por ejemplo, a RUC Austral. Busco el número de RUC. Listo, profesor, ya encontré el RUC de Agrícola Austral. ¿Qué hago ahora? Me voy a la página de la SUNAT. Dentro de la página de la SUNAT busco las exportaciones de Agrícola Austral SAC. Busco la DAM. En la DAM busco el número de manifiesto de carga. Luego me voy a buscar el número de manifiesto de carga. Y en el número de manifiesto de carga me aparece el nombre del importador. En otras palabras, yo ya podría conocer a quién es que está exportando directamente esta empresa, complementando la información de Trademap con la información de la página de la SUNAT. Y con esto ya tengo gran parte de mi inteligencia comercial avanzada. Ahora, el manejo de búsqueda de proveedores y clientes usando la página de la SUNAT lo hemos visto la semana pasada. Si quieren acceder a esa información, la hemos trabajado, si no me equivoco, el día jueves o viernes de la semana pasada. Pueden encontrarlo sí o sí en el Facebook Live. Ahí aparece la publicación. Bueno, de momento, ya siendo las 5:20, esta es la información con la que hemos... Por mi parte, les agradezco el hecho de que me hayan acompañado en esta presentación. Si bien es cierto, es un webinar y tiene una duración muy corta, estoy seguro que contaremos con una próxima oportunidad en la cual avanzaremos revisando información de otras herramientas de inteligencia comercial. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy. Si tienen alguna duda o consulta,
Pueden contactarme vía LinkedIn para ayudarlos con ello o pueden contactarme por medio del área académica de CAMEX. Gracias a todos por su participación en el webinar de hoy. Que pasen muy buenas tardes. Nos vemos en una próxima. Hasta pronto.